Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dieta sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy celíaca, periodista especializada en el campo de la salud y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atento, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Bienvenidos al episodio número 32 ya de Onda Felicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos requete bien. Yo muy bien porque tengo hoy a un invitado que siempre pues me aporta cosas buenas, positivas y un mayor conocimiento de mí misma, que eso está muy bien. Lo tuvimos hace unos meses en Onda Felicidad hablándonos de cómo gestionar nuestras emociones en un momento tan único, esperemos, e irrepetible como fue el confinamiento de marzo, y hoy hablamos con él sobre un tema que nos quedó en su momento pendiente y que sé que os preocupa mucho en el momento en el que nos dan la noticia de que tenemos una enfermedad crónica, como en este caso es la enfermedad celíaca. Yo la verdad no lo recuerdo bien, tenía 14 años, han pasado más de 23 años desde aquel momento, era pequeña y no lo recuerdo bien. En cambio mis padres no solo se acuerdan, sino que no lo olvidan, ¿no? Siempre cuentan que pues era una mezcla de miedo, de incertidumbre, angustia, ansiedad, muchísimas dudas, temor, ¿no? A lo que me podía pasar si no hacían las cosas bien. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste tú cuando te dijo el médico, cuando te dieron la noticia de que tenías una enfermedad crónica o de que tu hijo o tu hija tenían enfermedad celíaca y tenían que convivir con ella? Y es que muchas veces nos escribís al mail, a Instagram, a Facebook y nos contáis que estáis en ese punto, que os acaban de diagnosticar o acaban de diagnosticar a vuestro pequeño, a vuestra pequeña, y que estáis perdidos. Muchas veces la expresión es esa: estamos perdidos, no sé qué hacer, no sé qué comprar, tengo miedo, no sé qué hacerle de comer, no sé qué hacerle cuando llega el cumpleaños de un amiguito y quiere ir. Bueno, no os preocupéis, ¿vale? Porque parece ser que hay herramientas para gestionar todo esto, y nos va a hablar de esas herramientas alguien que sabe mucho de celiaquía porque le toca como paciente y que sabe mucho de gestionar emociones porque es psicólogo. Él es Aarón Jiménez, estuvo ya en el programa número 9, que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo porque es muy interesante lo que nos cuenta, y él, es además de psicólogo, es coach, es experto en gestión de emociones y posgraduado en psicología de urgencias y emergencias. Lo encontramos en Actitud Felicidad y en optionconsulting.es. Aarón, muy buenas, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Muchas gracias a ti, Lorena, de verdad, y placer el mío, estar aquí con vosotros, poder seguir compartiendo y trabajando un poquito en mejorar las cabezas de la gente. Sí, porque ya hace unos meses que hablamos contigo en plena pandemia. Y precisamente pues nos ayudaste un poco nos diste unas claves, unas herramientas para gestionar, pues un proceso por el que nunca antes habíamos pasado, porque esta situación es totalmente novedosa. Y yo creo que se ha escuchado mucho. De hecho, te contaré que ha habido semanas que, yo siempre miro un poco los datos del podcast y tal, y ha habido semanas en las que he visto que sin mover tu podcast, ¿sí? Porque pues eso, había pasado mucho tiempo, estábamos moviendo otros y tal, de repente entre los más escuchados aparecías tú. Y yo es que creo que, pues que a todos nos viene bien un poquito de ayuda para gestionar todo esto por lo que estamos pasando, porque nos ha cambiado la vida al 100%. Así que, oye, enhorabuena, que eso quiere decir que generas mucho interés. Genial, y que estás ayudando a mucha gente. Genial, muy bien, muchas gracias, Lorena, muy bien. Hoy vamos a hablar también un poquito de eso, de gestión de emociones, y de una que particularmente pues nos interesa a todos los que habitualmente escuchan Onda Felicidad, que son personas pues que tienen problemas con el gluten, que son celíacas o sensibles al gluten. Uh-huh. Y ya sabemos que pues que son en principio afecciones crónicas, y quería saber pues un poco cómo se gestiona esto, es decir, una enfermedad crónica es un cambio para toda la vida. Vamos a tener que convivir toda la vida con esta enfermedad y con su tratamiento. ¿Cómo gestionamos esta noticia? Cuando el médico nos dice, ¿tiene usted esto o tiene su hijo esto? ¿Qué pasa por nuestra cabeza? ¿Cómo normalmente reaccionamos? Cuéntanos.
Depende de la persona, se suele reaccionar de una manera o de otra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ante los estímulos que nos vienen de fuera, nosotros tenemos distintos mecanismos de respuesta. Ya lo sabrás, lo típico de lucha, huida o parálisis. Uh-huh. Es decir, que hay mucha gente que incluso va a decir que no, que esto no puede ser. Hay gente que directamente incluso se enfadará hasta con el médico, o hay gente que entra en shock y se queda paralizada, incluso, y no escucha nada más. ¿Qué ocurre con esto? Que lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un cambio de estas características, ante cualquier cambio de hecho, lo que nosotros entramos en un proceso en verdad que es de duelo. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de duelo, muchas veces cuando pensamos en la palabra, pensamos a lo mejor en una persona que nos falta, que ha fallecido o que se ha ido y que por eso necesitamos ese momento. Pero lo cierto es que ante cualquier cambio, nosotros pasamos un duelo, ya sea mayor, ya sea menor, pero siempre cuando hay un cambio tenemos un duelo. Y que por ende, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese duelo le tenemos que pasar. Y es sano que le pasemos y que le vivamos para poder llegar a la última fase, que es la de aceptación como tal. De hecho, antes cuando hablábamos de todo un poco, lo que te he empezado también a comentar, que incluso nosotros mismos estamos viendo una serie, estamos leyendo un libro, acaba, nos ha impactado y de repente tenemos un momento en el que digo, no me apetece ahora ponerme a leer otra cosa o a ver otra serie. Prefiero verme un vídeo de cocina o de lo que sea en YouTube antes que ponerme con otra serie. ¿Por qué? Porque noto que no puedo. O sea, necesito un descanso, necesito un parón para mí. No sé si te ha pasado a ti alguna vez esa sensación, Lorena. Sí. Yo recuerdo una novela hace años de Paul Auster, Brooklyn Follies, que además se la recomiendo a todo el mundo, es una pasada. Y recuerdo, pues eso, leerla con muchas ganas, acabarla y decir, estos personajes para mí han cobrado vida. O sea, es como si les conociera y quiero seguir sabiendo más de ellos y dices, no, la novela está acabada. Y es que lo recuerdo realmente, además hace ya algunos años, como no me lo puedo creer, si es que parecen de verdad, los he conocido, los he admirado, les he querido. No sé, es bastante curioso eso. Y de repente ha acabado. Y ya está, y además es que no sigue, no hay manera de que siga. Y se acabó, vale, pues efectivamente eso es lo que te comentaba, que ahí de repente también tenemos un libro que nos encanta y de repente también generamos un pequeño duelo. Y es lo que nos pasa, como te digo, ante cualquier cambio. Uno de estos, con una enfermedad crónica, evidentemente también va a generar un duelo porque también hay un cambio. Entonces, ¿qué es lo ideal también? Aparte de escucharnos, empezar a mirar qué es lo que sentimos. Una de las emociones principales que hay que trabajar, que es lo ideal que trabajemos, de hecho, es la del miedo. Normalmente a nosotros, cuando hablamos de gestión de este tipo de enfermedades, lo ideal es hablar de gestión de los miedos que tengo yo ante este tipo de enfermedades, porque son los que hacen que yo muchas veces me pare o me limite o no sepa cómo reaccionar. Entonces, si hablamos de gestión de miedo en este caso, lo primero que podemos hacer es empezar a comunicarnos también. Es decir, una expresión de una emoción ya nos ayuda muchas veces. Por dos motivos. El primero de ellos es que al nosotros hablar con una persona que sea cercana, tenemos ya ese apoyo social, lo cual nos viene genial. Y lo segundo es que yo cuando hablo de una emoción, cuando hablo de lo que siento, al poner palabras a mi emoción, lo que puedo hacer también es escucharme. Entonces no me quedo dando vueltas en bucle al mismo pensamiento, sino que al salir ya puedo pensar sobre él de forma diferente y me ayuda a mí también a comprenderlo de forma diferente. Cosas que también nos aportan para este tipo de gestión también es directamente el conocimiento, es el investigar. Claro. Lo que nos ocurre casi siempre con el miedo es algo muy curioso, es que no nos gusta mirarle. Como me da miedo, no me gusta. Entonces lo que hago normalmente es apartar la cara. Hay de hecho una reacción muy común que tengo yo que cuando estoy en terapia lo veo, y es que la gente cuando tiene miedo de algo que me está contando, lo que empieza a hacer es empezar a girar la silla y me empieza a mirar con el rabillo del ojo. En vez de mirar de recto, empieza a mirar con el rabillo del ojo. Como que no quiero mirar esto que estamos hablando. Y directamente lo que hago es apartarlo. ¿Qué ocurre? Que cuanto yo más evito un miedo, más crece. Y cuanto más crece, más miedo me da. Y cuanto más miedo me da, más le evito y más crece. Entonces hay un momento en el que, claro, el nivel de ansiedad que tengo yo es muy elevado. Por algo que en principio, de hecho, no haría falta ni que fuese así. Entonces, algo muy, muy bueno que también que podemos hacer es simplemente aumentar mi nivel de conocimiento. ¿Qué es de verdad lo que tengo delante? ¿Qué es de verdad y qué es de mentira? ¿Por qué? Porque muchas veces no lo miro, tengo un gato ahí, no le miro, empieza a crecer y a lo mejor me creo que tengo un león. Y cuando ya por fin vuelvo a mirar, digo, no, si es solo un gatillo.
y además es muy salado, puedo jugar incluso con él, que no pasa nada. ¿Algún arañazo me puede pegar? Sí, pero es un gato, no es un león. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas que trabajas tú aquí a través del programa, viene muy bien también por todo esto, porque ayuda a aumentar también el nivel de conocimiento que tenemos sobre ello. Y eso siempre nos ayuda a comprender y, por lo tanto, a gestionar mejor toda esta parte de los miedos como tal. Qué bueno, me ha gustado mucho el ejemplo del gato y el león. Del gatillo. Claro, porque muchas veces hacemos las cosas muy, muy grandes en nuestra cabeza y cuando tenemos información, tenemos poder para enfrentarlas mucho mejor. Yo lo veo constantemente en Felicidad, nos llegan mensajes de gente que está recién diagnosticada, de padres, por ejemplo, muy asustados porque de repente le han diagnosticado enfermedad celíaca al niño y les cambia la vida por completo, deciden no ir de vacaciones, no salir a comer fuera, no tal. Y claro, al final dices, infórmate porque hay opciones para que la vida de tu hijo sea lo más normal posible, pero claro, hay que lanzar ese mensaje. Efectivamente, de hecho, incluso si hablas ahora de niños y demás, lo que tenemos que también empezar a favorecer desde que somos pequeños, no solamente los niños, sino esto para todas las personas, es la resiliencia. Es decir, dicho mal y pronto, sería la resistencia psíquica. Cómo yo me adapto, incluso a las situaciones. Si yo tengo un niño que justamente hago eso, que estás comentando, de no hago cosas por miedo a, lo que estoy haciendo es que esa habilidad no se esté desarrollando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que momentos en su vida en los que va a tener frustración, porque sí o sí los va a tener, porque todos los tenemos, no va a tener a lo mejor tanta tolerancia a ella, no va a tener a lo mejor el nivel de resiliencia suficiente y las sensaciones que va a tener van a ser muchísimo más desagradables. Entonces, lo ideal, en este caso, sería ser también capaz de pensar en que este tipo de cosas hay que trabajarlas y hay que exponerse como tal, es decir, a hacer las cosas, porque el hecho de no exponerte, lo que es al final es una evitación, como te decía antes. Entonces, como estoy evitando, el miedo sigue creciendo. Claro. Y si hoy no me voy, por ejemplo, a cenar con mi familia, mañana, como ayer no me fui, mañana tampoco voy a querer. Y al día siguiente tampoco. Y de repente hay un momento en el que no voy nunca, mi hijo ha comprendido que no se puede ir nunca y tampoco va a querer hacerlo nunca. Entonces le estás quitando también un apartado que es social, claro, como tal. ¿Vale? O sea que cuando tienes una noticia, pues eso, de una enfermedad crónica como es la enfermedad celíaca, no solo afecta a la persona, al paciente en sí, sino también la familia tiene que de alguna manera estar implicada, involucrada en ese proceso de gestionar la noticia. Efectivamente sería lo ideal. Cuando antes te hablaba de los miedos, sobre todo en el caso de los padres, los miedos nos vienen a todos, al paciente y evidentemente a los padres. Entonces, lo mismo que he estado hablando antes para gestionar un miedo, como padre es exactamente lo mismo, aunque tú no seas el celíaco, o sea tu hijo, pero la gestión es muy similar. Claro. Conocimiento, información, exposición y mirar las cosas como son y de frente. Hay un ejercicio que también es muy bueno, hay un par de ellos, que el primero de ellos sería empezar a mirar qué es lo que sí que tengo. Nosotros cuando nos viene algo, empezamos ya de repente a dar vueltas a la cabeza, a hacer rumiaciones que se llaman, a entrar ahí en círculo vicioso y es que esto no porque no sé qué, no puedo con esto, no puedo hacer esto otro. Vale, ¿qué es lo que sí? Vamos a pararnos un momento, vamos a hacer un listado. ¿Qué es lo que sí que puedo hacer? ¿Qué es lo que sí que quiero hacer? Incluso, que también nos pesa mucho más lo que quiero hacer. Y vamos a enfocarnos en lo que sí que quiero hacer y en lo que sí que puedo hacer. Y a partir de ahí nos movemos, como tal. Esto hay veces que a las personas se nos hace un poco difícil por el simple hecho de la subjetividad y la emocionalidad. Si yo estoy muy metido en mi emoción, se me hace más difícil pensar en este tipo de cosas. ¿Qué puedo hacer? Intentar salir de ahí y verlo desde un punto de vista un poquito más objetivo. Ejemplos de cómo puedo hacer esto. Pues mira, vamos a hacer un poquito de intentar alejarnos de nosotros y podemos hacer un ejercicio como, imagínate que abro la puerta y según abro la puerta aparece mi yo de dentro de 5 años. Por ponerte un ejemplo. ¿Qué es lo que me diría de esto que estoy pensando ahora mismo? Yeah. A lo mejor la visión ahí te cambia. Claro. O si esto que me está pasando a mí ahora mismo le estuviese pasando a una amiga o a un amigo, ¿qué es lo que yo le diría con esta información? Claro, si yo ahora mismo me estuviese viendo a mí en tercera persona, ¿qué es lo que estaría pensando de mí ahora mismo? Esos son ejercicios muy sencillos que nos ayudan a coger un poco de distancia, a objetivizar un poquito
y decir, vale, pues a lo mejor lo que estoy haciendo es entrar en bucle, en un círculo vicioso, perdiendo toda la objetividad y claro, como pierdo la objetividad no me doy cuenta de las cosas que sí que tengo y que sí que puedo hacer. Yo cuando hablamos de hecho, de celiaquía, yo siempre lo digo, a mí nunca me ha sido un impedimento para nada. Uh-huh. Es una enfermedad que sí, que tiene sus cosas, evidentemente, pero que al fin y al cabo lo más estricto es la dieta. Claro. Punto. Que no puedes ir a tal sitio porque sabes que no vas a poder comer, te llevas un bocata. Eso sí que lo puedes hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué sí que puedo hacer? Llevarme un bocata. Ya está. Tal cual, sí. Yo siempre digo que la celiaquía no os impide hacer absolutamente nada. Y claro, muchas veces te dicen, bueno, es que eso lo dices tú después de 20 y tantos años de diagnóstico, conviviendo con ella y tal. Efectivamente, o sea, si me voy a mí yo de 14 años, que no tenía ni un sitio donde comer fuera de casa, que la comida los productos estaban horribles, que eran mucho más caros todavía que lo que tenemos ahora, pues me parece surrealista tener todo lo que tenemos, porque es una pasada. Sí. Y al final siempre, yo que me dedico al mundo de la salud y tal, pues siempre lo comparo con otras patologías y digo, es que yo no me estoy tomando 13 pastillas al día y no tengo que hacerme analítica todos los meses, o sea, tengo que comer sin gluten. ¿Qué pasa? Que siempre te encuentras con quien te dice, ya, pero es que eso es súper complicado, es súper caro, es súper... Y por supuesto, o sea, hay que mejorar muchas cosas, pero bueno, creo que hay que ser un poco más conscientes de que, bueno, pues que tiene tratamiento y que con ese tratamiento estamos sanos, que ya es bastante. Efectivamente, ahí también lo que estás comentando ahora también hablamos en el mundo de las creencias, al fin y al cabo. ¿Qué es lo que pienso yo sobre esto? No es lo mismo tampoco pensar en una enfermedad como esta desde un punto de vista en el que solo es esto y punto A, no, es que esto es un mundo. Claro, la forma que tú vas a tener de encararlo va a ser totalmente diferente. Pero totalmente diferente, de una manera o de otra. No hemos de decir, no, este examen es fácil, este examen es difícil. Si el examen es fácil, tú te pones, esto es fácil, es sencillo, me voy quedando con ello, pim, pam, acabado. Si es difícil, te pasan la mitad del tiempo que estás estudiando, es que no. Entonces, como no, pues es que no. Y duras 3 veces más en estudiarte lo mismo y seguramente el resultado sea incluso peor. Claro. Lo que pasa es que son cosas que no controlas. O sea, tu actitud ante lo que sea, pues aunque te gustaría ser optimista y decir no pasa nada y tal, es difícil de controlar. ¿Cuáles son? Y eso, sí. Perdona que te interrumpa, Lorena, Dime. pero eso que me estás diciendo ahora mismo también es una creencia. ¿En serio? Sí. También además es el mismo ejemplo. Si yo pienso que todo esto es difícil, claro que va a ser difícil. Es que estamos hablando exactamente de lo mismo, fíjate. Ya te entiendo. ¿Vale? Efectivamente son habilidades. Son habilidades. Estamos acostumbrados a pensar de una manera o a pensar de otra, cada uno con su cerebro, con su evolución, con su crianza, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo esto también puedo aprender. Puedo empezar a dar vueltas o a estudiar o simplemente mirar cosas para gestionar las creencias, o no solamente gestionar las creencias, sino las formas que tengo también de pensar. O cuáles son los mejores modelos o las palabras que me puedo utilizar incluso conmigo mismo para hablar de esto o para darme un mensaje a mí de una forma o de otra. Entonces, por eso te digo que al fin y al cabo nosotros nos construimos sobre creencias. Estamos hablando, entiendo, de inteligencia emocional. Es un apartado, efectivamente, sí, de inteligencia emocional. Yo sí que es verdad que lo suelo meter más incluso en cognitivismo, que es toda la parte de pensamiento, pero sí, porque al fin y al cabo te afecta directamente a la emoción. Claro. ¿Y cuáles son, en general, las fases por las que pasamos las personas, los pacientes y también nuestra familia cuando nos dan esa noticia de tiene usted una enfermedad con la que convivir toda su vida y toda su vida va a ser diferente desde ahora? Pues mira, como te comentaba antes, son las mismas que las del duelo, como tal. Por regla general, se habla de las 5 fases en las que empezamos con negación, seguimos con negociación, luego tenemos ahí enfado, tenemos tristeza y luego ya llegamos al final a la aceptación. ¿Qué ocurre? Que siempre hay una que no se suele mentar, que está al principio, que es la emoción de la sorpresa. Hay un momento en el que según te dan noticias, pues tú tienes que interiorizar. Y hay gente que incluso si le llega muy fuerte, se queda un poco en shock y necesita un momento de pausa antes de seguir hablando con él para que salga un poquito de esa emoción y puedas terminar de comunicar.
Después de esto, como ya te digo, negación suele ser la del no, no, no. Esto no es ¿Cómo así. me va a pasar esto a mí? ¿Cómo me va a pasar esto a mí? O incluso, si esto no es una enfermedad, esto es una alergia y ya está, no pasa nada. No pasa nada. Después vamos a negociación, algo se podrá hacer. A lo mejor hay alguna pastilla ya por ahí o alguna inyección que ya me ayude. Después muchas veces vamos a enfado, que ¿por qué me tiene que tocar a mí? Siempre me tocan a mí las cosas, o el médico que es que lo ha hecho mal, seguro que me ha hecho mal las pruebas. Tristeza, porque ¿por qué me ha tocado a mí? Pero desde un ángulo incluso más de meterme para adentro y qué mal estoy, qué mal me encuentro, porque tengo que gestionarlo. Y luego ya nos vamos, cuando pasamos por todo esto, ya nos vamos a la aceptación. Pues es lo que tengo, al fin y al cabo es lo que soy, porque ya es una parte que al fin y al cabo también me define a mí directamente y ya está. ¿Qué ocurre? Que en estas fases no se suele hablar tampoco del miedo. Si nos fijamos igualmente, con lo que te decía antes, el miedo está implícito en negación y en negociación. Claro. ¿Por qué? Porque no lo estoy mirando. Negociación tampoco lo estoy mirando. Entonces, quieras que no, también está la emoción ahí. Por lo tanto, al final acabamos pasando prácticamente por todas las emociones en un proceso de duelo. Como tal. Que lo que habría que hacer es informarse. ¿Sería una manera de acortar estas fases, suprimir alguna incluso? No hace falta ni siquiera suprimirlas. De hecho, es sano darnos cuenta de que las tenemos. Darnos cuenta de que el miedo es natural, de que el enfado es natural, de que la tristeza es natural, que son sensaciones que nos llegan al cuerpo y fuera. O sea, al fin y al cabo, las emociones están para darnos información. Si yo hay una emoción que la niego y que la cierro la puerta, lo que estoy haciendo ahí es acortar todo eso. Entonces, como lo estoy cortando y no estoy permitiendo que me dé esa información, a lo mejor lo que hago, incluso de forma contraproducente, es hacer que se vuelva un duelo crónico o uno postergado, que se dice que a lo mejor en vez de pasarle ahora, le paso más adelante. Los duelos como tal, efectivamente, depende cómo te los tomes. En el momento en el que te los tomes pueden ser de una forma o pueden ser de otra. Y los inhibidos, como decimos, de estos que al final hay algo que cierro, acaban siendo más perjudiciales para nosotros. Entonces, lo ideal cuando nosotros tenemos una emoción es ver qué información nos está dando, qué nos quiere decir de verdad, como tal. Qué interesante, es que vas haciendo como un poco un puzzle, ¿no? Cogiendo piezas de aquí y de allá y muchas cosas, ¿no? Muchos pensamientos, muchas emociones, pues van descubriendo un poco su cara, ¿no? O sea, algo que creía, que pensaba que era así, resulta que pues es un miedo o un reflejo de algo que... Claro, es que los psicólogos sabéis mucho, ¿eh? y el miedo... ¿Es más poderoso cuando nos afecta a nosotros mismos? O, por ejemplo, es más difícil de controlar cuando eres mamá o eres papá y esa noticia afecta a tu hijo? Pues depende de la persona. Aquí sí que te diría que depende de la persona, depende cuál sea su nivel de resiliencia, de lo que hablábamos antes, por ejemplo, depende cómo esté gestionado él mentalmente. Si el tema de las creencias los lleva de una forma, los lleva de otra, también todo el apartado genético. Hay gente que, debido a los genes que tiene, nunca mejor dicho, es más ansiosa que otra, directamente. Es más ansiosa que otra, punto. Y tienden más, por ejemplo, a la rumiación, que decíamos, eso de dar vueltas en la cabeza. Entonces, si tú eres una persona así y te afecta a ti, lo vas a pensar en ti. Si tú eres así pero afecta a tu hijo, pues lo vas a pensar por tu hijo, directamente. Entonces, es normal que los padres tengan también todo este temor, evidentemente, hacia los hijos, pero al fin y al cabo es muy similar, depende de todos estos factores. Y ahí podríamos caer en un poco un tema que hemos comentado justo antes de empezar a grabar, en el tema de la sobreprotección, que acaba pasando factura. Justo, efectivamente. Nosotros cuando al final sobreprotegemos a un chaval, es más o menos lo que decíamos antes, al final estamos quitando habilidades. A la larga lo que estamos haciendo es quitarle habilidades. Primera, la de resiliencia. Lo segundo, de habilidades sociales, de cómo interactuar con el entorno. Y de hecho, una y la otra están muy, muy, muy ligados. Muy ligados. Por lo tanto, cuando yo sobreprotejo a mi hijo, sí, mi intención evidentemente es buena. Y es positivísima porque lo que quiero es protegerle. Pero claro, si no le permito que desarrolle determinadas habilidades, en un futuro las va a echar en falta. Entonces, como la va a echar en falta, no va a saber cómo actuar, ese nivel de frustración lo que le va a llevar va a ser a un nivel de ansiedad más elevado.
porque no sabe a lo mejor cómo encarar determinada situación. Entonces, esa falta de saber el cómo, como aquí falta el conocimiento que decíamos antes, lo que me va a llevar es a que me dé más miedo. Y como me da más miedo, va a hacer que mi ansiedad aumente. Y de repente volvemos a otro círculo vicioso. A no mirar ese miedo, no enfrentarlo Efectivamente, porque me da miedo, efectivamente. ¿no? O no mirarlo, o aunque lo esté mirando, no, como me falta alguna herramienta interna, pues no sé cómo hacerlo. Como no he aprendido a lo mejor que simplemente tengo que después de mirarlo utilizar X habilidad, o simplemente pararme un momento, coger un poco de aire y decir, a ver, ¿qué sí que puedo hacer con ello? Lo que decíamos antes, ¿qué sí que puedo hacer con esto? Si eso me falta, pues claro, tengo que aprenderlo después. Entonces hay un momento en el que lo voy a pasar mal, porque tengo que aprenderlo en ese momento. Qué difícil es, me imagino, y bueno, me estoy yendo del guión totalmente, pero qué difícil es no caer en esa sobreprotección, es decir, trabajar, educar, criar de una manera que obviamente le des a tu hijo todo lo que puedas para que esté bien, sin caer en esa sobreprotección que a la larga sabemos que puede resultar un poco contraproducente, ¿no? Qué difícil es. Y eso, fíjate, vuelve a ser otra creencia, Lorena. Menudo día llevo. No, sí que es verdad que al fin y al cabo lo que dices es difícil. Al final, cuando tienes un hijo y ves que a lo mejor le pasa algo de esto y le quieres proteger, evidentemente lo que hablábamos antes, por instinto te sale. Simplemente te sale. O sea, un niño está hecho, fisiológicamente hablando, está hecho para que le proteja. La forma de la cara, la forma de los ojos, la forma de la cabeza en conjunto con el resto del cuerpo está hecho para que las personas levante el instinto protector. De hecho, hay estudios súper curiosos, te lo meto así como pincelada, que incluso con cachorrillos de animales, con perrillos, con gatetes, si tú te pones a ver un rato vídeos de niños o de cachorros, te aumenta el instinto protector y por lo tanto te aumenta tu nivel de estar atento. Entonces, a la hora de trabajar, te ayuda un poco porque tienes esa atención ya colocada. ¡Qué bueno! Sí, es un estudio que yo cuando lo estuve leyendo se me hizo súper curioso por eso mismo. Entonces, volviendo al tema, si yo hablo de la protección con los niños, yo sí puedo empezar a pensar en que tengo que protegerle porque parece que lo necesita, pero hay un momento en el que también sería bueno pararnos y empezar a preguntarnos ¿cuál es mi cometido? O sea, ¿qué es lo que yo de verdad quiero? ¿O cómo puedo plantearme esto de otra manera? ¿Qué es lo que yo quiero? Que él haga X cosas para que esté seguro, ¿vale? O incluso me puedo preguntar lo de la caña y el pescador. ¿Cómo era esto de si le das una caña o si le enseñas a pescar, ¿no? Si le das un pez o si le enseñas a pescar, pues más o menos sería lo mismo. Claro. Pensar qué es lo que quieres hacer con él. Si darle un pez o enseñarle a pescar. Enseñarle una habilidad como tal. Entonces, si tú ya le enseñas la habilidad, sabes que ya él ya lo va a poder hacer solo. Entonces, yo siempre, la recomendación que yo suelo hacer también, incluso a mis clientes, es el empezar a preguntarnos a nosotros mismos. En vez de simplemente ir en bucle hablando con nosotros y dándonos afirmaciones, parar un momento y decir, me pregunto sobre esto. ¿Qué es lo que quiero de verdad? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué necesito? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que quiero? Lo que sea, pero preguntarnos. Con los niños es exactamente lo mismo. Claro. Preguntar qué quiero para él, cómo puedo hacer esto para que le beneficie, esto en qué le puede beneficiar y en qué le puede repercutir. Lo que nos venga a la cabeza, no hay pregunta mala. Claro, lo que pasa es que me imagino que en el día a día vamos a toda leche hablando mal y pronto, que es muy difícil plantearse cuestiones, ¿no? Y al final te sale lo que te sale. Y te sale de decirle al niño, pues a este cumple no vas, ¿no? Porque igual la liamos y ten cuidado y tal. Aunque, bueno, sí que es verdad que normalmente, bueno, pues las mamás, los papás, pues dicen, bueno, hacemos lo que sea para que vaya y tenga su tarta y tal. Pero claro, muchas veces, pues eso, te lo explican de tal manera que dices, a ver si me estoy exponiendo. De hecho, te cuento que vamos a tener pronto en Onda Felicidad a 2 investigadores de la Universidad de Oviedo, de Luca, del Hospital Central de Oviedo, asturiano, que hablan de la adherencia a la dieta sin gluten en niños y el foco más importante en el que se transgrede la dieta son las fiestas de cumpleaños, el principal. Qué curioso. Entonces entiendo que a los papás les genere cierto estrés decir, toma, vete, porque luego el niño viene malito.
a veces, ¿no? Entonces, ya te pasaré el estudio porque es súper interesante y habla también de las casas de los abuelos, las casas de familiares, más que restaurantes y establecimientos de restauración. Entonces, claro, bueno, pues da miedo, claro. La típica frase de si por una vez... Eso, por un poquito, ¿no? ¿Qué te va a pasar? Por un poquito, ¿qué te va a pasar? Claro, al final es también lo que estabas diciendo tú. No solo hay que ayudar al paciente, sino también a su entorno, incluyendo también, pues en este caso, pues quizás amistades o papás de amigos de tu niño, porque van a ir a fiestas, van a convivir, van a hacer cosas y también tienen que tener información sobre lo que le ocurre, ¿no? Efectivamente, al fin y al cabo la comunicación es algo que es muy necesario y que no solemos tener en cuenta lo suficiente. La forma de expresarnos, la forma de decir qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos o qué es la verdad directamente. Esto es así o esto es así, punto. Porque muchas veces nos falla esto, nos falla hasta con los niños. Es decir, no soy claro a lo mejor en lo que le pasa, lo que te puede pasar. ¿Por qué? Porque como a mí es al que me ha dado miedo, no lo he querido mirar mucho, entonces tampoco te lo digo a ti para que tú no te asustes. Ya. Entonces, si a lo mejor el niño coge, se va a una fiesta de cumpleaños, sí, bueno, a lo mejor me creo que tengo una alergia. Entonces, por un poco que me coma, pues no pasa nada. Ya, pero es que eso no es así. Claro, claro. Sí que es cierto que, bueno, a día de hoy, yo qué sé, te vas a una fiesta de cumpleaños siendo chaval a un McDonald's, lo bueno que tenemos es que incluso ahí ya podemos comer. Exacto. Yo me acuerdo cuando empecé, es lo que tú antes me comentabas. Tú empezaste hace 23 años, ¿me dijiste? En el 97, sí. Yo empecé con 7, tengo 29, pues mira, pues estamos a la par. Más o menos, sí. No había nada, claro, nada. Nada. Me acuerdo de yo herbolarios, hay alguno que otro por ahí perdido con 4 cosillas y ya está. Mi madre cuando se apuntó a la asociación de celíacos, la gente decía que no había nada, que un par de años antes incluso tenían que pedir cosas de Alemania directamente para que las trajesen para acá. Entonces, claro, es lo que hablábamos antes, comparamos antes y ahora y el cambio es abismal. Claro, yo eso siempre trato de transmitirlo, ¿no? Cuando hacemos webinars, cuando hacemos charlas, siempre digo, a ver, que el camino recorrido hasta el momento es, sobre todo de 10 años para acá, es brutal. Y está por venir lo mejor, o sea, quiero decir, cada vez va a ser más fácil. ¿Qué pasa? Que cuando tú cuentas esto delante de celíacos, entre comillas, veteranos, pues todos te dicen efectivamente. Pero efectivamente. Claro, porque tienen esa ventaja de la experiencia. Pero cuando lo cuentas entre celíacos recién diagnosticados, tienes incluso el peligro de que esas palabras sienten mal a gente que lo está pasando mal porque está todavía gestionando esa noticia y haciendo los cambios en su vida para empezar a encontrarse bien. Entonces, a veces caen mal esos mensajes. Efectivamente, porque ahí donde estás, en ese tipo de gente, por ejemplo, como estás comentando, estamos hablando que sigue en el duelo también, entonces está en frustración. Más o menos para que me entiendas de forma rápida y sencilla, el nivel de reto y el nivel de conocimiento en las situaciones tiene que estar más o menos adecuado para nosotros ir fluyendo por esa situación. Vale. Si el reto es muy alto y mi conocimiento es muy bajo, yo caigo en frustración sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que cuando yo estoy empezando con esto, evidentemente mi conocimiento es bajo porque estoy empezando con algo que es nuevo para mí. Claro. Totalmente nuevo. Entonces, es normal que si de repente me llega algo como esto, que de repente me suben el reto al máximo, si mi conocimiento es poco, me voy a frustrar. Y si yo estoy dentro de mi emoción y estoy gestionando mi duelo y estoy con mi tristeza o con mi enfado y vienes tú a tocarme, es normal que yo salte directamente. Claro. Sí, claro. Yo siempre, antes de decirlo, siempre pido perdón, ¿eh? Digo, perdón si a alguien le va a molestar esto. Es mi humilde opinión y recuerdo que este año, pues eso, yo además a mí me diagnosticaron en mayo, no sé exactamente el día, pero en mayo es el mes de la celiaquía, entonces escribí un artículo diciendo lo que celebro hoy, bueno, este mes, después de 23 años de diagnóstico. Y la gente, algunas personas estaban de acuerdo y otras personas no estaban de acuerdo porque decían, ¿cómo puedes celebrar una enfermedad? ¿No? Y es como, no celebro la enfermedad. Ojalá no fuese celíaca, me ha tocado esto. Claro. Y lo tengo, o sea, para mí es parte de mi vida. Yo no entiendo mi vida sin ser celíaca, no lo entiendo. Pero lo que celebro es los grandes cambios que ha habido y que a mí me ha devuelto
esa noticia me ha devuelto la salud. Pero claro, volvemos a lo mismo. Esa tranquilidad y ese poder hablar de esta manera te lo da el encontrarte bien después de tantos años, obviamente, Efectivamente. ¿No? Tenemos que tener también en cuenta una cosa. No sé si lo hablé el otro día cuando estuve contigo o si lo hablé contigo en el momento. Es que me suena que sí, pero no sé si fue hablando aquí. Uh-huh. Y es que nosotros, a la hora de tener una emoción que se nos hace desagradable, lo que solemos hacer es ocultarla. Porque no nos gusta vivirla, básicamente. Como no nos gusta vivirla, lo que hacemos es intentar no tenerla, lo que hacíamos antes, de no mirarla. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo tristeza, tengo miedo, muchas veces lo que hago, si alguien me toca por ahí, como yo no quiero mostrarlo, o no quiero mirarlo, o no quiero entrar en ella, lo que hago es enfadarme y mostrarlo como una emoción secundaria, este enfado, de tal manera que a mí se me hace más agradable el enfado que estar mirando a lo que me está dando miedo. Claro. Entonces, en muchas ocasiones también nos ocurre esto y es bueno que miremos a ver qué es lo que de verdad me está dando miedo, qué es lo que me preocupa, qué es lo que tengo dentro, qué es lo que me hace sufrir, sobre todo qué es lo que me hace sufrir o qué es lo que me apena de todo esto. ¿Por qué? Porque trabajando esa emoción que sí que es la básica es lo que nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, a seguir evolucionando y a darnos cuenta también de nuestra realidad como tal de una forma más objetiva, como decíamos antes. Qué bueno. Estabas hablando y me estaba acordando de unas jornadas en Cangas de Narcea, que bueno, pues siempre empiezan con charlas de profesionales y yo siempre hago pues una pequeña introducción explicando un poco pues de qué trata el proyecto y de qué tratan las jornadas, y cuando acaban esas charlas pues es el turno de preguntas. Entonces levantó la mano entre el público una niña de 7 añitos, 8 creo, Almudena se llama, que además ha vuelto muchas veces a las jornadas y por eso me acuerdo. Qué bien. Y preguntó una cosa y dijo, mi pregunta es para ti, Lorena, y yo me quedé así como, ¿para mí? Bueno, venga, a ver si te puedo ayudar. Y me dijo, ¿cómo haces tú para que no te dé vergüenza decir que eres celíaca? Y me quedé pilladísima. O sea, bueno, supongo que le contesté, seguro que le contesté, pero no sé si le contesté bien o le contesté mal, porque, claro, o sea, es que es como decir que me da vergüenza decir que soy morena. O que... Perfecto. Claro. Te iba a poner un ejemplo con los ojos, te iba a poner un ejemplo tal que así, y te voy a explicar el motivo. O sea, que muy bien, pues muy bien, genial. Termina, que te he interrumpido, perdona, Lorena, pero... Me quedé muy pillada porque... Claro, para mí es algo tan natural y no y además es que siempre digo, por favor, cuando salgamos de casa los celíacos y vayamos a un restaurante, hay que advertir siempre que somos celíacos para que sepan que tienen que trabajar con unas medidas de seguridad máximas, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que esta niña, que es una monada y que además ahora ya lo dice orgullosa, muy bien. Tenga ese problema, porque además después, a lo largo del fin de semana, hablándolo con otras personas, no era el único caso. Había más gente a la que decía, a mí es que me da corte llegar a los restaurantes y decidir que soy celíaco o celíaca. Y me parece que es algo muy importante que cada uno tiene que trabajar para que, no sé, creo que es como que no lo han aceptado todavía o que les da miedo, no sé en qué punto están del duelo. No sé. De ahí dependerá de la persona. Sí que es cierto que cuando hablamos de todo el tema de comunicación, aquí en este caso estamos hablando también de una cosa que es asertividad. Uh-huh. Y estamos hablando de otra cosa que es el autoconcepto. Voy a intentar aunarte las dos para que lo entiendas de la manera más sencilla. Nosotros cuando hablamos de asertividad, básicamente es exponer lo que nosotros queremos, necesitamos, respetándonos a nosotros mismos y a su vez respetando a la otra persona que tenemos delante. Esa es la base de la asertividad. ¿Qué ocurre? Que la asertividad y la autoestima están muy, muy relacionados el uno con el otro. Cuanto más a gusto estoy conmigo y más me valoro a mí, más me quiero, más probabilidades tengo de respetarme a mí y ser asertivo. Y viceversa, uh-huh. Cuanto más hago por mí y más me respeto y más me hago valer, lo otro también se ve beneficiado. ¿Qué ocurre? Que autoestima y autoconcepto están intrínsecamente ligados. Uno es básicamente cuánto me quiero y el otro es qué concepto, literalmente, tengo de mí. Uh-huh. Si dentro de mi autoconcepto, como te pasa a ti, ya está que soy celíaco, porque es algo que soy ya directamente, ya es algo tan sumamente mío que a la hora de luego exponerlo me sale de una forma mucho más natural. Claro. Si es algo que todavía no está dentro de mí, es algo que ya tengo que estar comentando, entonces lo veo como más alejado. No es algo de dentro, sino que es algo de fuera. Entonces, a la hora de exponerlo, si me falta, por ejemplo, un poquito de habilidad de asertividad, pues me cuesta. Cuando yo hablo además de vergüenza, la vergüenza no es una emoción.
es un sentimiento. Uh-huh. Y un sentimiento básicamente es la interpretación que yo hago de una emoción. La emoción de dónde viene es el miedo. Entonces, ahí nuevamente, igual que antes, habría que preguntarnos, ¿miedo a qué? ¿A qué tengo yo miedo? Digo, me da vergüenza ya. La vergüenza no existe como tal. Existe, entre comillas, sí, porque existe, pero en verdad viene de un miedo. Entonces, ¿a qué tengo miedo? ¿A que me digan qué? ¿A que me respondan qué? ¿A que yo piense de mí algo en concreto que me afecta a lo mejor a mi autoconcepto? ¿O a qué tengo miedo? Entonces, cuando yo trabajo ahí rasco, como digo yo, o sacamos la pala y empezamos a acabar en lo que me da miedo, es cuando empezamos a sacar lo que de verdad tenemos en la parte de abajo y lo que de verdad nos ayuda nuevamente, como te decía antes, a evolucionar. Pero hay que rascar siempre un poquito ahí. Claro, pero tú sabes que la vergüenza Sí, es claro. la interpretación de una emoción. Yo no, o sea, me imagino Tú que... no, por eso estoy aquí, para comentártelo. Claro. Que es otra vez inteligencia emocional y que Efectivamente. todos deberíamos tener más conocimiento sobre esto porque viviríamos mucho mejor. Efectivamente. Para mí es una habilidad que al fin y al cabo sería básica desde el colegio. Yo allí donde voy, y me parece que siempre que hablo contigo lo hemos acabado diciendo, para mí sería básico desde el colegio, desde que somos peques, empezar a hablar de emociones. Simplemente el hecho de ser honestas, así es como nos afectan. Lo más ideal es empezar tomando conciencia de ellas para luego poder expresarlas en condiciones y trabajar con ellas y pensar sobre ellas y no esconderlas, que es lo que nos pasa muchas veces, o inhibirlas o no permitírnoslas, que es lo que hace que yo muchas veces me encuentre mal. Mucha gente cuando llega al final a la consulta es porque hay alguna emoción que no se está permitiendo. No me permito estar triste, por ejemplo. Entonces, claro, de repente, si te ha puesto triste un duelo, pero no te permite estar triste, de repente el duelo se enquista. Ya tenemos un duelo patológico. Porque no me permito ese momento. Si no me permito nunca, y se da en estos casos, si no me permito nunca estar alegre, porque claro, si estoy demasiado alegre pero luego me sale mal, el golpe va a ser mayor. Entonces, como el golpe va a ser mayor, mejor no ponerme alegre. Y no me permito a lo mejor esos pequeños momentos o esos grandes momentos en los que estoy alegre. Porque claro, a ver si luego al caerme, pues va a ser peor. Entonces, todo esto que es tan, entre comillas, debería de ser tan básico, por regla general no lo trabajamos en la sociedad. Y es algo que a mi entender, y al de todos mis compañeros, evidentemente, y con todo el mundo que lo hablamos al fin y al cabo, deberíamos de trabajarlo desde que somos pues chiquitillos. Porque es una de nuestras inteligencias. Yo no sé si has oído hablar del modelo de las inteligencias múltiples de Gardner, no sé si lo has oído alguna vez, Lorena, que más o menos lo comento para el que no lo sepa. El modelo dice que no tenemos solamente un modelo de inteligencia como se miraba hasta ahora en el que somos más listos o menos listos, sino que tenemos distintos tipos de inteligencia. Desde la lógico-matemática, la de resolución de problemas, la del lenguaje, por ejemplo, la musical, que también es un tipo de inteligencia, en el que yo, por ejemplo, ahí soy súper nulo. La cinestésico-corporal, que es la del cuerpo. Estos chavales que ya desde serie, desde pequeños, son buenos en todos los deportes. Vale, pues entre todas estas, también hay un par de ellas que son la intrapersonal y la interpersonal. Es decir, la capacidad de conocerme tanto a mí mismo, la intra, como la inter, a los demás y saber gestionarnos emocionalmente. Esas dos serían más o menos las que comprenden la inteligencia emocional como tal. Entonces, están dentro de este abanico, pero son las que más fuera se suelen quedar. Y a mi modo de entender, evidentemente tendrían que ser de las primeras, porque el hecho de saber relacionarte contigo mismo y con los demás es lo que nos aporta de verdad, lo que nos ayuda a empatizar mejor con las otras personas, a comprendernos mejor a nosotros, a resolver mucho mejor las situaciones que se nos plantean, a ser más resilientes. Todo esto es lo que nos dan este tipo de habilidades. Actuar, a tomar decisiones. Actuar, toma de decisión. Día a día, justo, toma de decisión también es otra muy buena que también nos lleva, efectivamente. Claro, es que además estoy pensando en la situación en la que estamos viviendo, que sabemos que el otro día nos contaba Diana Antolín que los fisios están teniendo más trabajo porque mucha gente ha tenido problemas de miedos, de incertidumbres, de no saberlo gestionar y al final se te pone en el cuello, somatizas, bruxismo, etcétera, etcétera. Me imagino que los psicólogos estáis también en una situación similar de gente que antes no había pasado por consulta y que ahora le viene bien, pues quizás entender todas estas cosas que estamos viviendo, pues te pueden ayudar a decir a lo que decías antes, ¿no? Vale, pues dentro de 5 años dentro de 5 años no, te imaginas que llama a la puerta y es tuyo dentro de 5 años.
no sé si todo eso, pues claro, entiendo que nos podría ayudar también en una situación tan complicada como esta. Efectivamente, sí, son todas herramientas al fin que poco a poco van ayudando. Sí que es verdad que el nivel de, por ejemplo, de casos de ansiedad, de depresión, sí que se han visto que han aumentado por la situación en la que estamos. No solamente por la situación en general, sino porque lo que estábamos hablando, a lo mejor has tenido un fallecimiento de un familiar. Entonces, evidentemente, eso también es un duelo. Claro. Entonces, también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que ahora, según hemos empezado el otoño, hay un cambio también de días. Los días de repente son más cortos. Y lo que entramos en una cosa que se llama trastorno afectivo estacional. Es decir, que por el simple cambio que ha habido de luz, hay mucha gente que tiene, como entre comillas, una pequeña depresión, por así decirlo. Si a todo esto también le sumas otro tipo de preocupaciones que ya ha tenido en la cabeza, pues evidentemente el efecto va a ser un poco mayor. Pero todas las fechas, todos los años más o menos sobre estas fechas hay un repunte justamente por esto mismo. O sea, de hecho, súper curioso porque en países así nórdicos y tal, hay hasta la luminoterapia. Porque, claro, no tienen las mismas horas de luz que solemos tener nosotros, claro. Que al fin y al cabo es positiva, es muy positiva para nuestro estado anímico. Claro. Efectivamente. Totalmente. Hay un tema que te quería preguntar también relacionado con estas fechas que se acercan, la Navidad, y relacionado con la enfermedad celíaca. Nosotros el año pasado, en enero, justo después de las fiestas, hicimos una encuesta en la que participaron casi 1.000 personas, 981 creo, una cosa así, analizando un poco los hábitos o lo que había pasado, ¿no? en cada una de esas personas, cómo había vivido esas personas la Navidad, relacionado obviamente con la dieta sin gluten, etcétera, etcétera. Y una cifra muy alta, un 38,5% de las personas que respondieron a la encuesta se habían contaminado durante la Navidad. ¿Qué dices? Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Que esta Navidad no vamos a salir tanto porque no se puede, pero normalmente son fechas de comida de empresa, cena de empresa, ahora con los amigos, ahora me voy al pueblo, ahora a casa de mis tíos, ahora tal, y estamos mucho más expuestos. Pero también una de las cosas, de las razones por las que nos decían algunas personas que se habían contaminado era por no saber decir no puedo comer esto, no puedo ir a este restaurante, o ha hecho mi tía una tarta, creo que puede estar contaminada, pero ¿cómo le voy a decir que no si me está diciendo cómetela que la he hecho para ti? O por un poco ¿qué te va a pasar? ¿Cómo gestionamos esa presión del grupo cuando tenemos una enfermedad? Pues fíjate, esto más o menos es lo que estábamos hablando antes del tema de la asertividad. Hay veces que incluso puedes pasarte, voy a poner un ejemplo mío, puedes poner todos los remedios y que aún así te pase. O sea, yo hace ¿cuánto ya? Hace 3 años por lo menos, o algo más, me fui con los de mi máster a cenar en Navidad, la cena típica de Navidad. Había otra compañera mía que también era celíaca en el grupo y estuvo preguntando al sitio donde fuimos y tal, oye, aquí tenéis, sí, además lo tenemos todo muy controlado, tenemos cosas especiales, tal, perfecto, lo hablamos todo bien. Fuimos y 2 horas después de irnos del restaurante, 2 horas después de cenar, tuvo que venir la ambulancia. A por mí, directamente. ¿Por qué? Porque me tenían la pata en algún punto. Claro. Me tenían la pata en algún punto. Es decir, que aunque tú pongas todos los remedios, por así decirlo, hay veces que te pueden pasar. Sí, claro. La cosa aquí es lo que hablábamos antes. ¿Hacia dónde quiero dirigir yo mi pensamiento? Como tal, si me quiero centrar en el miedo y pensar que esto me va a pasar siempre, o si ha sido algo puntual que en 20 años que llevo, me ha pasado una vez. Bueno, en 20 años al final que llevo me han pasado 2. Al final en total me han pasado 2, pero que 2 en 20 años, pues dices, pues son 2 en 20 años, suma los días. Claro. Multiplica los días y al final ves que efectivamente no pasa nada. La otra opción, ¿cuál es? Quedarme en casa y no hacer nada. Como tú me decías, no, me da cosa decirlo. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Asertividad. El hecho de no decir algo, al fin y al cabo eres tú mismo el que se está, no es desvalorando, por así decirlo, pero sí que es verdad que influye más dentro del área de todo lo relacionado con la autoestima, es decir, de qué es lo que sientes también tú por ti. Entonces, la mejor forma de trabajarlo, empezar a trabajar en ti. Si ves que a lo mejor tienes problemas para este tipo de cosas, vale, pues olvídate de la enfermedad como tal. Céntrate en ti como persona. ¿Quién eres tú? ¿Cómo eres tú? ¿Qué te gusta? Empieza a trabajar toda esa parte del autoconcepto que decíamos antes. Cuanto más te trabajes tú, más te quieras a ti, más a gusto estés contigo mismo, menos problemas vas a tener a la hora de decir las cosas que quieres y que necesites.
Entonces, si el motivo inicial es que no sé cómo decirlo, entre comillas vamos a poner, olvídate de eso y céntrate en ti. Y trabaja en ti, en qué es lo que sí que tienes, qué es lo que sí que quieres, como decíamos también al principio, y qué tienes bueno también de ti, qué tienes bueno en tu interior que te puede aportar como tal. Es decir, todo el trabajo interno al fin y al cabo nos apoya y nos ayuda mucho en esto. Claro, porque me imagino que también depende mucho de la etapa de la vida en la que estás, de la situación, de la relación incluso que tienes con esa persona que te está tentando de alguna manera. Por ejemplo, en la adolescencia, bueno, pues no quiero ser diferente, pues como no quiero ser diferente y todos van a comer aquí, pues yo también, y si me pongo malo, pues me he puesto malo y ya está. Y bueno, pues al final son adolescentes y es otra emoción o otra situación que trabajar. Claro, y ahí volvemos a lo que hablábamos casi al principio de habilidades sociales. Claro. Y de miedos. Normalmente aquí, cuando tú empiezas a trabajar con miedos, estos salen. El ser diferente, por ejemplo, ¿qué van a pensar de mí? Todo eso al fin y al cabo es miedo. Por eso la importancia de lo que hemos hablado desde el principio, de gestionar los miedos. Porque son los miedos los que nos llevan prácticamente a actuar de una forma o de otra en nuestro día a día de forma continua. Forma continua. Porque ¿qué puede haber detrás de... Imagínate, ¿no? Una comida familiar, abuelos, padres, tíos, primos, un celíaco, que ese día dice, hoy no voy a comer como los demás porque ha hecho mi tía la comida y no me voy a poner tal, comeré poco. ¿Qué puede haber? ¿Miedo a llamar la atención, a fastidiar a los demás, a no sé? Es que me cuesta mucho entenderlo porque es como... Es tu salud lo primero, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo para salirnos totalmente de aquí, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo totalmente distinto. Y además, juraría que la última vez también la hablamos, así que así le recuerdan más rápido. Un chaval que va a hacer selectividad, por ejemplo, puede decir, pues tiene miedo a hacer el examen, ¿verdad? Vale, pues no. A lo mejor lo que tiene miedo es a la nota del examen. Es distinto. Pues tampoco. A lo mejor podemos seguir bajando, a lo mejor no es miedo a la nota, sino qué es lo que pasa con esa nota. Si puede entrar o no puede entrar a la carrera que él quiere. Lo que pueden decir o no pueden decir sus padres. Lo que puede pensar incluso él de sí mismo, si seguimos bajando en escalones. No, pues no puedo entrar a lo mejor en esta carrera que quería, entonces significa que no soy tan bueno como yo creía. Y de repente a lo que tiene miedo es a lo que él está pensando de sí mismo, no al examen. El examen al fin y al cabo es lo que yo creo que tengo miedo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que yo creo? Y en esa situación estamos nosotros con los miedos de forma continua. Yo genero ansiedad por una situación, la situación trae una consecuencia y esa consecuencia es la que a mí me da miedo. Como yo muchas veces no sé distinguir qué es lo que me da miedo, yo en general genero ansiedad ante las situaciones, porque no sé qué es lo que me da miedo de verdad. Por eso antes te hablaba de lo de rascar o sacar la pala. Porque cuando empezamos a rascar aquí es cuando empezamos a ver de verdad qué es lo que me da miedo. Y es curioso porque si tú de repente te planteas, no le voy a decir que no a mi tía porque me da miedo que la siente mal, que no voy a comer su tarta, plantéatelo de a lo mejor de otra forma. Si te pones malo, ¿cómo se va a sentir tu tía? Claro. Qué bueno, qué bueno. Sí que te lo sabes todo, Aarón. Me intentas pillar ahí, ¿no? De fondo. Sí, porque, a ver, tengo que confesar que obviamente, bueno, pues siempre intento que los invitados sepan un poco los temas sobre los que vamos a hablar. Evidentemente, es lo ideal, es lo ideal. Que claro. Esto no se trata de pillar a nadie. Pero sí que es verdad que luego pues te pones a hablar y surgen cosas. Y nos hemos saltado el guión, vamos, yo creo que te he hecho 2 Totalmente, o 3. Toda, ¿eh? Y sin problema, y sin problema, ¿eh? Sin problema, ya te digo, sin problema. Y la pena es que se nos ha acabado el tiempo, pero me queda una cosa qué más pena. Que preguntarte. Y no pasa nada, porque ya sabes, dentro de un mes o de 2 te vuelvo a llamar. O sea que nos van a quedar siempre temas para hablar, porque es muy bueno. En lo que tú quieras llamarme, efectivamente. Pues te quiero preguntar así, para terminar. ¿Qué consejos le darías tú a una persona a una persona a la que le acaban de decir que su hijo, su hija o que él mismo o alguien de su entorno tiene enfermedad celíaca? ¿Qué consejo le daría yo a una persona que se le acaban de decir? Vale, pues como comentaba al principio, lo primero, tener en cuenta que vamos a entrar en un momento que es el de duelo, que vamos a pasar por una serie de fases que son perfectamente normales, que las emociones están ahí para darnos información,
Sobre todo el tema de la tristeza. Antes, por ejemplo, también hablamos de la tristeza en la situación actual y demás. La tristeza es una emoción que por la general se nos hace muy desagradable y que la realidad sobre esa emoción es que es muy, muy, muy buena para nosotros. ¿Por qué? Porque es la única de todas que nos hace mirar hacia adentro, a coger un poquito de introspección, Ujú. a decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que necesito? ¿Hacia dónde voy? Entonces, esa emoción nos ayuda mucho, si le hacemos algo de caso, a empezar a plantearnos cosas y que luego nos ayude a salir mucho más fuertes Ujú. y acercándonos más al objetivo que yo de verdad quiero. Una vez sabiendo que yo voy a entrar aquí, lo que hablábamos antes, empezar a generar conocimiento. Ujú. Empezar a generar conocimiento. Y hay una frase que también me gusta mucho de un filósofo, de Epicteto, que decía que no son los hechos los que afectan a las personas, sino el cómo nosotros valoramos los hechos, que es lo que hablábamos también antes de las creencias, Claro. ¿vale? El hecho es el hecho, punto. Luego Sí. ya como tú le mires va a ser totalmente subjetivo. Por eso te decía que es muy bueno también empezar a preguntarnos, justamente lo que te hablaba antes, empezar a preguntarnos sobre la situación. Muy importante preguntarme qué siento yo, cómo lo siento, cómo lo puedo expresar o cómo puedo incluso gestionar esos miedos o esa tristeza, pero también a la hora de hablar conmigo que sea a través de pregunta, Vale. y que a la hora de encarar algo sea a través de la positividad. Ojo, hablo de la positividad, no hablo del optimismo. El Cosas optimismo, distintas. sí, el optimismo si al fin y al cabo es tengo el vaso medio lleno y tengo el vaso medio lleno. A lo mejor una persona positiva dice, el vaso le veo medio vacío, le quiero lleno, así que le voy a llenar. Punto. Es decir, el positivismo te ayuda a ti a ser el que se mueve, a ver qué puedo hacer yo y moverme yo en por de esa relación que quiero tener conmigo mismo, con mi entorno, incluso con la enfermedad. Pero Es más soy yo el activo. que, efectivamente, soy yo el que realiza acciones. Cuando yo soy activo, cuando yo realizo acciones, cuando yo cojo una responsabilidad, me ayuda a mí a tener más gestión sobre ella. Porque no es que me venga de fuera y ya está, sino que soy yo el que lo coge. Ujú. Para temas de niños, incluso es bueno hablarlo siempre con ellos de primeras. Ser claro, ser honestos, explicar lo que es y lo que no es. E incluso con algunos, tanto niños como incluso adultos, explicar y dejar muy clarito que esto no es culpa de nadie. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas ocasiones que el tema de las enfermedades se coge como yo he sido malo o he hecho alguna cosa mal y esta enfermedad me ha llegado. Y eso no es así, evidentemente. ¿Qué ocurre? Que cuando esto pasa, si yo entro dentro de ese bucle, en verdad lo que estoy haciendo es castigarme, no con la enfermedad, sino con el propio pensamiento. Claro. Sí. Y de repente, quizá incluso me quedo en un duelo crónico o me quedo en una depresión directamente. ¿Por qué? Porque soy yo el que se está fustigando continuamente con este pensamiento. Eso lo vemos mucho en papás y en mamás que nos escriben y nos dicen, es que el niño es celíaco y su hermana mayor no, entonces no sé si hemos hecho algo mal con él, si le hemos introducido los cereales a tal edad o si hemos tal, no sé si le he dejado yo la genética o ha sido su madre y tal, y es como ¿Y qué más da? claro, o sea, es que nadie desea Claro, que su hijo tenga una enfermedad y nadie es culpable de ello, claro, en estos claro, casos. evidentemente, al fin y al cabo, es lo que hablábamos antes, nos ha tocado, pues nos ha tocado. No es una enfermedad, yo desde mi punto de vista, evidentemente, no veo que es una, como decíamos antes, no veo que es una enfermedad incapacitante como tal. Nos escribimos a nuestro tratamiento y para adelante. Si tú, como te decía antes, si tu forma de verlo, tu forma de creer sobre ello, tu forma de pensar es que sí que lo es, efectivamente, claro que lo va a ser. Porque hay una cosa que se llama profecía autocumplida. Es decir, tú al final te vas a encaminar hacia aquello que estás pensando. Claro. Y en este caso sería eso. Si no puedo hacer nada, pues claro que no vas a hacer nada, pero no porque no puedas, sino porque tú crees que no puedes. Ya. Creencias otra vez. Efectivamente, volvemos al tema de las creencias. La verdad es que el tema de las creencias es un mundo que a mí personalmente me apasiona. Y una de las cosas con las que de hecho más trabajo. Porque al fin y al cabo tenemos las normales, como digo yo, tenemos las potenciadoras que nos ayudan a impulsarnos y luego tenemos muchas que son limitantes, Claro. Sí, que nos frenan. totalmente. Y nos frenan en nuestro día a día. Entonces son aquellas contra las que tenemos que pararnos un momento y decir, venga, vale, este pensamiento, esta idea, ¿qué razón tiene? ¿A santo de qué viene? ¿Qué me puedo preguntar sobre ella?
Qué bueno, qué bueno. Qué maravilla, Aarón, de verdad. Además, se me han ocurrido ya un par de temas que ya te contaré sobre los que nos tienes que hablar en otras entrevistas, porque, bueno, por ejemplo, el tema de las creencias, yo creo que también, por ejemplo, los que estamos en tema de emprendimiento, muchas veces nos frenan a muchas cosas, el llamado síndrome del impostor, etcétera, etcétera, etcétera. Y como sé que además este tipo de cosas te gustan mucho, pues nada, ya tenemos pendiente otra charla para hablar de ese tema y de muchos otros que nos han quedado pendientes, porque nos tienes que en algún momento contar pues qué nos ha pasado con esto del COVID, cómo estamos, las personas que lo están pasando peor, cómo pueden salir de ello, etcétera, etcétera. Pero bueno, por desgracia el tiempo se nos ha acabado. Sí, claro, como último tip ahí te puedo decir que al fin y al cabo sería similar. O sea, lo que estamos hablando ahora mismo cuando yo estoy con estos temas, si yo me enfoco no en lo que no tengo, sino en lo que sí que tengo o sí que puedo seguir haciendo, me vale. Si yo me enfoco en estoy triste, en vez de enfocarme en no quiero tener la emoción, también pienso un poquito qué me está aportando, también me vale. Ten en cuenta lo que hablamos, que la tristeza es positiva como tal en cuanto a que me ayuda también a pensar en mí. Claro. Vale, entonces ya lo hablaremos, como dicen, más tranquilamente. Y sí, el tema de las creencias, como te digo, algo que a mí también me apasiona. Bueno, de hecho, sabes que de todo lo que hablamos, al fin y al cabo, sabes que me apasiona. O sea, que... Sí, se te nota, además, se te nota que hablas con pasión de tu trabajo y eso está fenomenal. ¿Dónde te encontramos, Aarón? Pues mira, me podéis encontrar en mi propio gabinete aquí en Talavera y en una empresa que estoy abriendo ahora también con unos socios que se dedica también sobre todo al tema del coaching y del apartado también de psicología, evidentemente, que nos estamos enfocando también en empresa y también trabajamos con cosas personales. Ya hablaremos tú y yo de cositas que podemos hacer juntos con respecto a todo esto, pero sí, sería en esos dos, en psicología y coaching Talavera y en Option Consulting, que lo estamos abriendo ahora mismo. Y está todavía la página web ahí un poquito ahí en construcción, pero sí, ahí estamos para trabajar. Bueno, fenomenal. Pues nada más, muchísimas gracias. Siempre es un placer hablar contigo y aprender contigo. Y siempre además dejas mensajes que te tienes que guardar, que dices, espera, que esto, porque yo, por ejemplo... que no he acabado. Por ejemplo, en la anterior entrevista, pues nos explicaste un poco cómo el lenguaje puede influir en nuestros pensamientos y en nuestra manera de encarar muchas cosas, ¿no? Entonces, ya tengo ese truco de no puedo ir tal, pero al revés, o sea, cambiarlo para que empezar con lo positivo y acabar con lo negativo, cuando muchas veces lo hacemos al revés. Qué asco de día que está lloviendo y voy a tener que estar en casa todo el día, pues no, mira, es como hoy voy a estar en casa todo el día, voy a ver una peli que tenía muchas ganas de ver y ya que llueva lo que sea. O sea que mira cuánto nos enseñas. Muy bien, muy bien. De todas formas, igualmente te hago ahí un pequeño matiz. Sí. Que esa frase está genial, pero para frases que son cortas de algo bueno o algo malo, lo bueno siempre al final, por efecto de recencia, no al revés, lo bueno siempre al final. Porque te lo quedas mejor, ¿no? Efectivamente, la recencia es justamente eso, que el cerebro se queda mejor con lo último. Entonces, el ejemplo que te puse fue el de la tortilla, si mal no recuerdo. Sí. No es lo mismo, hago tortillas buenísimas, pero hoy se me ha quedado súper seca, aunque hoy se me ha quedado una tortilla súper seca, a mí se me dan genial las tortillas. Muy bien, Entonces, lo último. Está muy bien el refresquito para hacerlo realmente bien. Pues nada, Aarón, muchísimas gracias. Un placer siempre. Que pases unas felices fiestas, lo más felices que se pueda en esta situación. Y nada, y seguimos en contacto, seguimos hablando y aprendiendo contigo. Muy bien, a ti. Muchas gracias, Lorena, y a todos los que están con nosotros. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Bueno, yo me apunto por aquí que va a haber entrevista número 3 con Aarón Jiménez, porque es estupendo aprender con él, ¿verdad? De hecho, su entrevista sobre gestión de emociones en tiempos de COVID siempre se escucha un montón. Si no lo habéis hecho, os la recomiendo. Es el episodio número 9 de Onda Felicidad y ya sabéis que lo podéis escuchar en Spreaker, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en YouTube. Lo encontráis todo, está absolutamente todo. Si no encontráis estas plataformas, lo encontráis en nuestra web felicidad.net. Hay un apartadito arriba en el menú que se llama Podcast y ahí están todos los 32 episodios con este que hemos emitido. Me despido, volvemos ya prontito, nos quedan unos capítulos más hasta, pues tomarnos un pequeño descanso y nos queda un especial Navidad muy chulo que estamos preparando con ni más ni menos que 4 súper invitados.
Mientras tanto, pues nos encontráis como siempre en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Tenemos un grupo de Telegram. Por ahí, vale, sabéis de nosotros seguro. También nos encontráis en nuestra web, felicidad.net, que seguimos dando semanalmente pues información relacionada con la celiaquía, con la dieta sin gluten, y también en la Escuela Felicidad, hay un curso muy interesante que, sobre todo de cara a estas fiestas, bueno, pues es importante que lo tengamos todo claro y que no metamos la pata con lo que es nuestro tratamiento, ¿vale? La encontráis en escuela.felicidad.net. También tenéis nuestra aplicación de restaurantes con opciones sin gluten, que se llama Felicidad, y nuestra recién inaugurada tienda solidaria, que es ideal, ya os lo digo, tiene unos productos ideales para los regalos de estas fiestas, ¿de acuerdo? Un abrazo, cuidaros mucho y muchísimas gracias por estar ahí.